profesor. Hoy día nosotros vamos a disertar sobre el texto asignado, que fue la ciudad de Antigua de Faustel de Coulage. Los integrantes somos yo, Caterina Soto, y mi compañero Mauricio González. Ok, como introducción. Esta obra principalmente nos habla sobre cómo se conforma una creencia y cómo esta es la base fundamental en la constitución y cambios dentro de una sociedad. ¿Ok? La relevancia de estudiar este libro es para conocer sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma, porque el libro está contextualizado en las ciudades de Grecia y Roma desde la antigüedad de la conformación por núcleos familiares hasta la época donde emerge la religión cristiana, católica, como principal ente social. ¿Ok? Bueno, el autor nos muestra sus conclusiones a través de una tesis, donde nos dice, primero, se instala la creencia, y esta creencia es la base para la sociedad como núcleo familiar. ¿Ok? Luego, esta creencia cambia, lo que crea revoluciones dentro de la sociedad. Luego, esta desaparece, la creencia desaparece, lo que produce cambios dentro de la sociedad. ¿Ok? Lo que se explicará más adelante en el análisis más completo de esta obra. Ok, el autor, Faustel de Coulage, es un francés nacido en el año 1830, una importante época de revoluciones científicas donde se encuentra el paradigma positivista. De Coulage es un historiador, sociólogo, perteneciente a la corriente positivista, donde sus principales obras son La ciudad antigua y la historia de las instituciones políticas en Francia. Este autor de la corriente positivista, nuevamente, aplica el método cartesiano para analizar las sociedades antiguas. ¿Okay? Dentro de su obra principal, La ciudad antigua, él estudia el ámbito privado y público dentro de la sociedad en relación a las creencias religiosas. En esta obra se aborda la religión cómo influyó en la estructuración de una sociedad, cómo se estructura en cuanto a lo religioso, a lo cultural, a lo gubernamental. Y una de las cosas negativas que tuvo esto fue que le quitó la individualidad a las personas, porque estaba todo sometido a la religión, está todo supeditado a las reglas de la religión, a las normas, a las ceremonias. Nada podía hacerse de forma personal ni particular. Este libro está compuesto por 5 libros, los cuales estarán explicados en 5 temáticas bien puntuales. ¿Ya? Para que entendamos un poco esta historia, podríamos estar una hora en esto, pero voy a tratar de ser lo más coherente y lo más resumido posible para que se dé a entender todo el contexto de la obra. En las creencias antiguas, cómo se instala la creencia, ¿ya? Respecto a la construcción de la sociedad, de la estructura social, cómo se instalan unas creencias, después ya pasan a ser las religiosas, ¿ya? Por medio de la familia. Y la familia estaba compuesta por un personaje principal que era el patriarca, era directamente patriarcal esto, y cada familia tenía su dios, cada familia tenía su propia ceremonia, era secreta, era privada y no podía participar ninguna otra persona que no fuera parte de la familia. Y algo muy importante es que desde ese tiempo ya estaba la mujer relegada a un tercer o cuarto lugar hacia el último plano, no se consideraba para nada prácticamente la mujer, ¿ya? En este caso, todo lo que ocurría dentro de la familia era algo que se estaba viendo en cuanto a la herencia, en cuanto a la cultura, todo se veía entre los hombres. Esta creencia religiosa estaba instalada o tomada por un fuego principal que estaba siempre dentro del mundo familiar, y el jefe de familia, cuando fallecía, era enterrado siempre en la entrada de la casa para que fuera lo primero en verse al salir y lo primero en verse al llegar a cada hogar. Sus protocolos religiosos eran súper importantes y súper estrictos, era algo sagrado para todo el mundo. Y cada cual, repito, cada familia tenía su propia creencia.
Cuando estas familias conformaban ya con sus protocolos, se encontraban con otra familia con otros protocolos, pero uno de ellos coincidía, ellos ahí ya se conformaba un nuevo núcleo, creando un nuevo Dios que era común a las dos familias, sin que por ello las familias perdieran su propia identidad, solamente que se juntaban y aprendían simplemente un nuevo Dios y un nuevo protocolo para la adoración. Ahora, al llegar a esto, a un conglomerado más grande, más amplio de familias, ahí se llegaba a conformar ya la ciudad. Y ellos contaban ya con un rey, ellos ya elegían su rey, pero este rey era una autoridad más que nada religiosa, no era una autoridad gubernamental o con poder sobre toda la gente, porque solamente tenía incidencia sobre cada jefe de familia y nada más. Él no podía inferir dentro de las familias, eso era, siempre se mantuvo sagrado. Y esa fue una cosa que ellos de siempre mantuvieron claro, de que el rey era una figura religiosa y nada más que eso. Después de eso, cuando había mucha gente que quería pertenecer a algunas ciudades, pero le estaba vedado porque no tenían, según los patricios en este caso, ellos no tenían, esa gente, los bárbaros no tenían religión, no tenían dioses, eran bárbaros. Entonces, por lo tanto, no tenían derecho a estar dentro de sus ciudades. Y ese empezó a producir, bueno, de hecho, por eso aquí vemos ya el nacimiento de las gens, está una de las principales, que es la gens Fabia, Claudia, Cornelius, y varios más de 1000 gens que había. Esas son las principales nomás. De ahí nació esa característica. Pero era netamente de los patricios, los plebeyos estaban siempre relegados afuera. Hasta que, por ese motivo, se producen las revoluciones, la guerra social que se le llamó en ese tiempo, porque los plebeyos querían participar también de Roma, no querían ser sus súbditos ni sus aliados, querían ser romanos ellos. Y dentro de esas revoluciones, también ocurrió de que Roma, como una forma de interactuar también, porque tenían unas carencias, y se dan cuenta de eso, y cuando invadieron Roma, ellos exportaron, se adaptaron a lo mejor lo más selecto de los griegos en cuanto a los intelectuales, a los matemáticos, ingenieros y los filósofos. Dentro de que estaba el famoso Polibio, que gracias a eso también fue un gran historiador porque estuvo presente en todos los eventos bélicos. Y coincidentemente los griegos también comenzaron también a adorar, dejaron de lado sus dioses. Ahí tal vez una de las diferencias que se marcan acá es que Grecia, con todo su factosismo, su intelecto y su creación artística, se embelezaron con sus creaciones y comenzaron a dejar de lado sus creencias religiosas y se abocaron más a lo terrenal. Esa es una de las diferencias que hubo con Roma. Los griegos fueron más intelectuales y terrenales y los romanos fueron más religiosos, más místicos. Cuando ocurre este fenómeno de las revoluciones, de esa guerra social que se ocurrió, ¿cierto? Ahí ya se equilibra un poco la balanza en cuanto a los plebeyos y hubo algunos cambios a favor de ellos, y llegando con la llegada del cristianismo se acaba este régimen religioso y hasta ahí llega esta etapa de politeísmo pasando al monoteísmo con la religiosidad cristiana. Y ahora mira, el método. Bueno, Faustel de Coulanges utiliza el método cartesiano, ya que pertenece a la corriente positivista. Utiliza el método cualitativo, ¿ok? Principalmente se aplica con el método cartesiano, donde los principios son el 1, los pasos a seguir son el 1, el principio de duda; el segundo, el principio de análisis; tercero, principio de síntesis; y por último, el principio de enumeración o verificación. Faustel de Coulanges utiliza la biografía o la literatura clásica que escriben Heródoto, Polibio, grandes autores de la época romana y griega, donde él analiza las creencias. ¿Ok? El enfoque de Coulanges utiliza un método conocido como la historia comparada de las instituciones, que, como dije anteriormente, es un método cualitativo
con el método histórico comparativo, ¿ok? Método cartesiano. Bueno, la valoración del equipo acerca de esta obra. En general, la obra nos permite identificar similitudes y diferencias en las instituciones religiosas y políticas entre Roma y Grecia, como podemos analizar el cambio de creencias desde los antiguos dioses, Zeus, Afrodita, hacia el cambio de paradigma hacia una religión católica, monoteísta, ¿ok? También se logra entender cómo la religión y las creencias en los dioses y los antepasados afectaron el sistema de gobierno, la estructura familiar, las leyes y la moralidad en la antigua Grecia y Roma. Principalmente habla sobre cómo la religión afecta todo ámbito social dentro de una sociedad. ¿Ok? Como conclusión, bueno, esta obra muestra en su totalidad la importancia de la religión en la construcción de las sociedades, los gobiernos y las culturas. Permite aclarar las grandes diferencias entre Roma y Grecia con otras culturas y a la vez implanta creencias religiosas atemporales, lo que se refiere a que implanta creencias que hasta hoy en día están vigentes. Como concluía el autor, se instala la creencia, la base de esta creencia en la familia. Cuando esta creencia cambia, existen revoluciones en la sociedad, y cuando esta creencia desaparece, cambia la sociedad completamente. Este libro se puede analizar desde distintas perspectivas y miradas en ámbito histórico, antropológico, sociológico, jurídico e incluso económico, ya que engloba demasiadas áreas debido a la complejidad que es estudiar la religión dentro de la sociedad y todos los ámbitos que ésta pudo transformar, ¿correcto? Por lo tanto, es una obra que a nosotros nos pareció sumamente importante y compleja de análisis. La bibliografía que utilizó el autor, Faustin de Collage, fue las grandes literaturas de la época romana y Grecia desde el año 100 hacia adelante, donde buscó analíticamente obras donde se entabla la religión y la sociedad. Sus principales autores fueron Aristóteles, Cicerón, Homero, la Ilíada, la Odisea. Utilizó un método cartesiano bastante exhaustivo y analítico. Y con eso damos por terminada nuestra presentación. 14 minutos. Podemos